Hola, hoy vamos a hablar del protocolo de exposición ocupacional a ruido Prexor del Ministerio de Salud. Para dar un poco de contexto, la hipoacusia sensorio-neural laboral, que en el fondo es la enfermedad que te causa a ti el hecho de estar expuesto ocupacionalmente al ruido, es la principal causa de indemnizaciones y pensiones dentro de lo que es la totalidad de las enfermedades profesionales que llevan a esta condición de incapacidad permanente. La hipoacusia se lleva un 80% de estas incapacidades. O sea, en el fondo es la principal causa por lejos cuando hablamos de este subconjunto de enfermedades profesionales. Un poco para entender qué es esta hipoacusia, en el fondo nosotros tenemos en nuestro oído una especie de caracol, que es lo que podemos observar acá, que en el fondo en su interior tiene unas células que son las encargadas de hacer la transducción entre lo que es las ondas mecánicas, por decirlo de alguna forma, que nosotros recibimos por nuestro oído a impulsos nerviosos que son interpretados por nuestro cerebro como el sonido. Estas pequeñas células que están al interior de esta cóclea tienen este aspecto que podemos observar acá en la esquina inferior izquierda. ¿Qué es lo que le pasa a estas células cuando nosotros nos exponemos de forma sostenida a altos niveles de ruido? Estas células pasan a tener de este aspecto a este otro, que podemos observar ahora acá en la esquina inferior derecha. O sea, estas células al estar expuestas a ruido se mueren. Al morir, esa es una condición que es permanente e irreversible. Una vez que se mueren, ya no hay vuelta atrás y la enfermedad en el fondo te acompaña para siempre. Esto es un poco para poner en contexto y entender que finalmente esto es lo que se quiere evitar, que continúe ocurriendo en los mismos números que ha estado ocurriendo durante el último tiempo. Para hablar un poco ya respecto a lo que es el protocolo, existe una serie de documentación desde antes que el protocolo existiera. Dentro de eso, por supuesto, está el Decreto Supremo 594, que me establece los límites máximos permisibles de exposición. Tenemos el instructivo para la aplicación del 594, que aborda principalmente todo lo que tiene que ver con la evaluación de exposición ocupacional a este agente. Está la guía para la selección y control de elementos de protección auditiva, que es la que tiene que ver con todo lo que yo debo desarrollar cuando utilizo el elemento de protección auditiva como la forma de controlar la exposición a este agente. También existe la guía preventiva para los trabajadores expuestos a ruido, en que se aborda principalmente lo que tiene que ver con ciertas medidas de control que yo puedo tomar para controlar a este agente, y también la guía para la mantención y calibración de la instrumentación, que tiene que ver con todo lo que es el instrumental que ocupo para evaluar, todo lo que es los dosímetros, sonómetros y calibradores. Toda esta documentación existía desde antes. ¿Y qué es lo que hizo Prexor? En el fondo se tomó también de toda esta documentación y lo llevó al contexto de un sistema de gestión cuya gran finalidad es propiciar lo que es el control de la exposición ocupacional a este agente. ¿Con qué objetivo? Por supuesto, con el objetivo de contribuir a disminuir la incidencia y prevalencia de hipoacusia de origen ocupacional. ¿Y cómo? Estableciendo criterios comunes sobre el concepto de exposición para efectuar el seguimiento y establecer los plazos en las acciones preventivas y sanitarias. El Prexor existe desde el 26 de noviembre del año 2011. Aquí se puede observar su publicación en el Diario Oficial. El hecho de que esté publicado en el Diario Oficial, por supuesto que lo hace de obligatorio cumplimiento para todos nosotros. El Prexor sufrió una actualización que fue oficializada el 14 de octubre del año 2013. Hoy la versión vigente del protocolo es esta, la del 14 de octubre del año 2013. Vamos a mencionar un par de conceptos que son relevantes cuando hablamos de este protocolo. El primer concepto relevante es el concepto de criterio de acción. En el fondo, el protocolo Prexor incorpora este concepto, que finalmente, ¿qué es? Este corresponde a un valor preventivo, que si es excedido, la empresa deberá implementar medidas de control de ruido inmediatas, destinadas a disminuir la exposición ocupacional a ruido de los trabajadores, como también para gestionar el programa de vigilancia de la salud. En el fondo, este es un criterio que me hace o me obliga a hacer gestión preventiva
desde antes que las exposiciones lleguen a lo que son los límites máximos permisibles. Si nosotros llevamos este criterio de acción a lo que es dosis, la dosis de acción es igual a 0,5 o 50%, que corresponde a la mitad de la dosis de ruido máxima permisible que establece el 594. O si lo llevamos a un nivel normalizado a 8 horas, el límite máximo permisible que aparece en el 594 es de 85 decibeles y el nivel de acción vendría siendo lo equivalente a 82 decibeles A. Si es que hablamos de el ruido impulsivo, el 594 establece un límite máximo permisible de 140 dBc-peak y el Prexor establece un nivel de acción de 135 dBc-peak. Otro concepto relevante es el de periodicidad IS y el de plazo máximo para la implementación de medidas de control. En el fondo, Prexor establece acciones diferenciadas en función de los resultados cuantitativos que yo obtenga para las exposiciones ocupacionales en los puestos de trabajo. En este sentido, si es que yo mido una exposición cuantitativamente y el resultado me da con dosis de acción menor a 0,5 o 50%, ¿qué me dice Prexor? Que yo con una periodicidad de 3 años debo corroborar que esa condición se mantenga. En cambio, ¿qué pasa si yo cuantitativamente determino que la exposición se encuentra sobre este criterio de acción? Entonces ya no existe la periodicidad como concepto, sino que cambia a lo que es plazo máximo para la implementación de medidas de control. Si la dosis resultante cuantitativa se encuentra entre 0,5 y 10, el plazo que establece Prexor para implementar medidas de control como máximo es de 1 año. ¿Y qué pasa si es que cuantitativamente determino que la dosis se encuentra sobre 10? Ese plazo máximo baja a 6 meses. Luego de cumplidos estos plazos, nosotros como organismo administrador tenemos la obligación de efectuar verificaciones y control, y en caso que se compruebe en esta verificación y control que no se ha efectuado ninguna gestión con respecto a lo que es el riesgo, nosotros tenemos la obligación de informar esta situación a la autoridad sanitaria regional que corresponda. Y de hecho dice que no se debe volver a evaluar la exposición. Este plazo se inicia cuando nosotros cumplimos el hito de entregar la evaluación cuantitativa. Ahora pasando a lo que son las obligaciones que establece este protocolo para nosotros con respecto a lo que es el trabajo del experto red. Estas son las acciones que debiese cumplir como obligaciones. En primer lugar, conocer el protocolo y sus principales exigencias para asesorar a las empresas con presencia de la gente y, por supuesto, difundirlo. En este sentido, todo el acceso que tiene que ver con la información del protocolo se encuentra en el SharePoint de prevención, y aquí nosotros podemos observar el camino que tenemos que seguir y las carpetas en las que nosotros ponemos a disposición toda la información que tiene que ver con el desarrollo de este protocolo. Esto con respecto a lo que tiene que ver respecto a todo lo que nosotros debiésemos conocer para poder asesorar de buena forma a las empresas que tengan presencia de la gente. Y con respecto a lo que es la difusión, en el fondo nosotros tenemos que estar conscientes que el Prexor establece la obligación para las empresas con presencia de la gente de efectuar una difusión al interior de estas, que debe cumplir con difundir a todos los trabajadores en general, a sus jefaturas y niveles ascendentes hasta llegar a la autoridad máxima de la empresa, al comité paritario, a los dirigentes sindicales y además por supuesto al departamento de prevención de riesgos. Esta difusión debe quedar acreditada mediante un acta, y esa acta
debe ser remitida a la autoridad sanitaria regional y a la inspección del trabajo correspondiente. Esta es una obligación que debe efectuar la empresa. Nosotros contamos en el SharePoint con material de apoyo para efectuar esta difusión. Como segundo hito, nosotros debemos acompañar y asesorar a la empresa en lo que es la caracterización del riesgo o lo que es el desarrollo del estudio previo. Por supuesto, efectuar la evaluación inicial de riesgo, que es la evaluación de diagnóstico o más conocida como cualitativa. El estudio previo, en el fondo, consiste en un levantamiento de información en el que la empresa debe levantarla para que nosotros nos alimentemos respecto a lo que son el desarrollo correcto de las siguientes etapas que tienen que ver con la evaluación. Toda la información que aparece acá es una obligación que establece el sistema de gestión que Prexor pide para la empresa. Principalmente tiene que ver con dos hojas que tienen que ver con la primera con antecedentes generales de la empresa y la siguiente ya con un detalle más al pormenor de lo que son las tareas que se efectúan en cada uno de los puestos de trabajo con potencial exposición. Otro punto es asesorar y tomar registro de la implementación del sistema de gestión para la vigilancia de los trabajadores expuestos a ruido. Prexor establece la obligación de tener un sistema de gestión según las directrices que Prexor establece. Entonces, la empresa debe tener un documento del sistema de gestión escrito o, si no, si es que la empresa tiene un sistema de gestión, considerar todos los puntos que solicita Prexor en su sistema de gestión. Además, debe contar con un cronograma para la implementación del protocolo. Esto también es una obligación de la empresa. Un buen documento para hacer este cruce respecto a los puntos que debe considerar mi sistema de gestión es este documento que es de la Seremi de Salud de la región metropolitana, en que se establece en el fondo una guía técnica para la elaboración de este sistema de gestión para la vigilancia de los trabajadores expuestos ocupacionalmente a ruido. También debemos asesorar y tomar registro de la implementación del programa de protección auditiva. En el fondo, uno de los documentos que mencioné en un principio es esta guía técnica, que es la guía para la selección y control de protectores auditivos. Esta guía debe cumplirse porque los documentos de referencia del ISP son documentos vinculantes del Prexor. El Prexor hace mención explícita a estos y de hecho son fiscalizados por la autoridad sanitaria cuando fiscalizan el cumplimiento del Prexor en las empresas con presencia del agente. Nosotros, para apoyar el desarrollo de este punto, tenemos un programa tipo de protección auditiva que también se encuentra disponible en el SharePoint de prevención. Por supuesto, debemos cumplir con dar a conocer a la empresa las recomendaciones de las medidas de control de ruido que emite el especialista mediante su informe técnico. En este sentido, el Prexor establece en particular para lo que son las medidas de control, lo que es la jerarquía de control de exposición a la gente. El control que Prexor pide debe cumplir obligatoriamente con todos estos puntos. Se debe pasar por lo que es considerar la eliminación o sustitución en primer lugar, luego lo que son las medidas técnicas o de ingeniería, luego lo que son los controles administrativos y como hito final llegar a lo que es el uso del equipo de protección personal. Cada uno de estos puntos debe quedar acreditado que se pasó por ellos. Por supuesto, cumplidos los plazos que mencioné, ya sean 6 meses o un año en función de la exposición cuantitativa, se debe efectuar la verificación y control. La verificación y control, por supuesto, que es la verificación y control de higiene industrial. En caso de que la empresa no demuestre ninguna gestión con respecto a lo que es el riesgo, entonces se debe efectuar o notificar a la gente esta no implementación de las medidas de control.
para lo que existe un formulario de notificación de empresa con incumplimiento de medidas de control entregadas respecto a lo que es la exposición ocupacional a ruido. Esto se debe hacer llegar a la gente para que se canalice con la respectiva autoridad sanitaria regional. Aquí es relevante completar los datos generales de la empresa, y aquí el croquis, cuya finalidad es que en el fondo la Seremi pueda llegar exactamente al punto en donde se encuentra esa empresa para en el fondo efectuar una visita gatillada por esta notificación. Y finalmente lo que debemos cumplir es elaborar el listado de trabajadores con exposición igual o superior a los criterios de acción a los programas de vigilancia de la salud. En el fondo tengo que incluir a todos los trabajadores que están expuestos sobre este criterio de acción, que es en el fondo para nosotros las dosis que se encuentran sobre el criterio de acción, que era 0,5 o 50%. En el fondo aquí el trabajador debe permanecer en vigilancia auditiva todo el periodo que dure la exposición a ruido en su lugar de trabajo. Cesada la exposición a ruido del trabajador, se debe tener la precaución de efectuar el egreso de ese trabajador de la vigilancia. Y las periodicidades que se deben cumplir son las indicadas en esta tabla.